Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Enviamos un cordial saludo para toda la comunidad de TCD en el condado de Fresno, California, allá en el Valle Central. Estaremos este fin de semana compartiendo en un retiro para hombres. Si quieres más información, contáctanos para que puedas asistir a este encuentro que vamos a compartir en la iglesia Una Familia con el pastor David Ediger. Y si no puedes, pero quieres asistir este próximo domingo, te esperamos allí en la iglesia Una Familia. Acompáñanos en la escritura que corresponde en el libro de los Salmos, en el Salmo 51, versículos 1 al 19, con un corazón contrito y humillado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Un corazón contrito y humillado. Sin duda el Salmo 51 es uno de los salmos más conocidos de David. Y me gusta cómo la Biblia presenta a los hombres, a los héroes de fe. También los presenta con todas sus debilidades, con toda su humanidad, para mostrarnos que si Dios pudo perdonar a alguien que estando en una posición de honra, de servicio a Dios, Dios le pudo perdonar y pudo perdonar sus errores y restaurarle y llamarle el dulce cantor de Israel, también te puede perdonar a ti y a mí. El Salmo 51 se escribe en un contexto de arrepentimiento, pues David ha cometido dos graves errores. Primero, cometió el pecado de adulterio con la esposa de uno de sus más leales soldados. Cuando ésta queda embarazada, él trató de tapar su pecado queriendo que el hombre se metiera con su mujer. Y como no lo hizo Urías Eteo, entonces David le envía al campo de batalla y pide que le deje solo. En un sentido, David fue el autor intelectual del pecado de homicidio. David tardó cerca de un año hasta que vino el profeta Natán y le cuenta una parábola
La parábola de un hombre rico que teniendo muchas ovejas y vacas, teniendo de vecino una familia pobre que habían creado una sola oveja. Sí, cuando este rico recibió visitas, mandó que tomaran la oveja de su vecino y la preparó. Cuando David escuchó esta parábola, pensando que era una historia, David, lleno de ira, dijo: este hombre merece morir. Y el profeta Natán dijo: este hombre eres tú, pues yo te saqué de detrás del rebaño y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y te di todo lo que cualquier hombre hubiera habido desear. Pero tú no tuviste temor en meterte con la mujer de Urías y además le has matado con la espada de los hijos de Amón. Esto trajo una profunda convicción a David, que David termina diciendo: he pecado contra Jehová. Y Natán dijo: sí, y Jehová ha redimido tu pecado. Como fruto del arrepentimiento de David, él escribió este salmo. El Salmo 51 y el Salmo 32 son resultado del arrepentimiento de David. Y qué bueno que David fue confrontado por Dios y no por los hombres. Tristemente, cuando una persona peca hoy en la iglesia, y más si se trata de un líder, su vida se acabó, su ministerio se acabó, su matrimonio y todo. Y todo el mundo le juzga, y todo el mundo le critica, y todo el mundo le condena, y este hombre ya no tiene una segunda oportunidad. Pero bendito sea el Dios de gracia, el Dios de amor, que no es como nosotros. Porque Dios es un Dios que perdona el pecado. Porque Dios es un Dios que ciertamente confronta el pecado, pero cuando el pecador se vuelve a Él, Dios lo perdona, Dios lo restaura. Y si Dios hubiese sido como muchas veces juzgamos nosotros a los hombres que pecan en nuestro tiempo, ya no existiera ni el 52, ni el 53, ni el 54. Después de este salmo no hubiera más salmos de David. Pero Dios le dio una nueva oportunidad. Dios le permitió. Y por supuesto, el arrepentimiento de David es profundo, porque él dice: ten piedad, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de mis pecados, de tus piedades, borra mis rebeliones. Y está pidiendo: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David reconoce que ha pecado, que ha ofendido a Dios, que contra él ha pecado. Ciertamente ofendió al pueblo, ofendió su matrimonio, ofendió su carácter de monarca, pero ofendió a Dios. Nuestro pecado, a quien más lastima, a quien más le duele, es a Dios. Y tenemos nosotros que ser prontos para arrepentirnos. El asunto es que David tardó mucho tiempo para arrepentirse. ¿Qué fue lo que llevó a cometer tan grave error a David? En 2 de Samuel nos habla que cuando en aquel tiempo que van los reyes a la guerra, David se quedó en su palacio. ¿Sí? Entonces David descuidó su responsabilidad como rey, de guiar a su pueblo a las batallas, de guiar a su pueblo a la guerra. Era en el tiempo que van los reyes a la guerra, él no fue. Cuando descuidamos nuestra comunión, cuando descuidamos nuestra relación con Dios, cuando nos descuidamos nuestros deberes espirituales, estamos camino a la caída. David dio cabida a la pereza, porque era la hora de la tarde cuando David se levantó y caminaba por el terrado de su casa. ¿Sí? En tercer lugar, no solamente dio cabida a la pereza, sino David dio cabida a la codicia. Porque cuando miró a una mujer que se estaba bañando, y dice la escritura, la cual era muy hermosa, mandó traerla. Sí. Podemos nosotros caminar por muchos lados, especialmente los hombres, y debemos tener cuidado con nuestra vista. Tenemos que tener cuidado con nuestros ojos, que nuestros ojos no se prendan, ¿sí?, tras la codicia, tras la mujer ajena. David dio varios pasos a la caída antes, ¿sí?, de cometer ese pecado. ¿Sí? Primero dice Santiago que primero entra la concupiscencia, un mal deseo. Después de ese mal deseo, ¿sí?,
viene entonces el asunto de ceder a la tentación, ¿sí? Y David cedió a la tentación y eso le condujo, sí, a una de las más graves manchas de su vida en toda la historia del rey David. Dios nos llama a ser prudentes, pero el apóstol Juan también nos escribe en 2 de Juan capítulo 2, ¿sí? El versículo 1 nos dice: hijitos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, pero si alguno hubiere pecado, no es una licencia para pecar, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Hay perdón para el pecador, hay esperanzas para el pecador. Aquel que ha pecado, vuelvas al Señor. Sí. Lo peor que podemos hacer después de haber pecado, alejarnos de Dios y pensar que ya no hay esperanza, ya no hay salida. Hay mucha gente que se ha quedado en el camino porque piensa: para mí ya no hay perdón, para mí ya no hay otra nueva oportunidad. Pero desde el cielo Dios te dice: estoy esperando que te vuelvas a mí de todo tu corazón. El mensaje del Evangelio es un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje de una nueva oportunidad, es un mensaje de esperanza para el pecador y que Dios puede limpiar aquel que contrito y humillado se vuelve al Señor. Oro para que seamos prontos para arrepentirnos y que estemos lo más lejos posible del pecado y más cerca del corazón de Dios. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y que Dios te bendiga.